Muy bien, ahora vamos a ver cómo se realizan las distintas mediciones. Para eso primero debemos de encenderlo presionando este botón. Ahora, este instrumento puede realizar las medidas desde esta parte o también desde esta parte. Y aquí nos señala de dónde va a realizar esas mediciones. Y para cambiarlo presionamos por un lapso de 1 segundo este botón y aquí nos indica de dónde va a realizar las mediciones. Lo vamos a hacer desde esta parte y continuamos. Ahora, para realizar la medición debe estar encendido la luz láser, que aquí también nos va a indicar. Entonces presionamos y se enciende. Esta luz se apaga luego de 30 segundos de haber hecho la última medición. Bien, ahora vamos a ver cómo desactivar o activar el sonido de bip que producen los botones al ser presionados. Este sonido. Para eso presionamos este botón hasta escuchar un bip y el sonido se habrá desactivado, ¿sí? Ahora, para volverlo a activar, presionamos el mismo botón hasta escuchar un bip y el sonido habrá regresado. Perfecto. Medición de longitud. Para eso la luz debe estar encendida y eso se realiza presionando este botón. Ahí nos indica que está encendida. Ahora sí, presionamos y se realiza la medición. La luz láser se apaga, como pueden ver. Y ahora, para realizar la siguiente medición, volvemos a encender la luz y realizamos la medición. Presionamos y ahí lo tenemos. Ahora, si nosotros queremos borrar estos datos de la pantalla, limpiar la pantalla, presionamos esto. Presionamos y se limpia la pantalla. Medición de un área. Para eso presionamos este botón rápidamente y nos aparece este símbolo que nos está pidiendo la primera medición. Realizamos la primera medición. Ahora nos pide la segunda. Realizamos la segunda medición y ahí tenemos el área. Medición de volumen. Para medir un volumen, nuevamente presionamos este botón y aquí nos pide la primera medida. Realizamos la primera medida y ahora nos pide la segunda medida. Realizamos la segunda medición y ahora nos pide la tercera medida, lo cual lo vamos a realizar y ahí nos da el volumen de esas tres mediciones. Bien, ahora vamos a limpiar la pantalla presionando este botón para realizar el método de Pitágoras de 2 puntos. Para eso presionamos este botón hasta llegar a este símbolo, el cual nos pide la primera medida. Medimos. Ahora nos pide la segunda medida, que es la hipotenusa. Por ejemplo, aquí. Y nos da, ¿sí?, como resultado esa medida. El otro cateto del triángulo pitagórico. Ahora, método de Pitágoras con 3 puntos. Presionamos esto y nos sale este símbolo, el cual nos pide la primera medida. Ahora nos pide la segunda medida, la intermedia, por ejemplo, por aquí. Ahora nos pide la tercera medida. Vamos a ver, ahí medimos
y el resultado que nos da es el último tramo de aquí a aquí, como nos indica el símbolo. Ahora vamos a ver la suma y resta de dos medidas. Limpiamos nuestra pantalla. Ahora activamos la luz láser y medimos la primera medida. Ahora queremos sumar la siguiente medida a esta. Presionamos el signo más que también aparece en la pantalla. Ahora la segunda medida. Y aquí tenemos como resultado la suma de ambas mediciones. Ahora la resta o sustracción de dos mediciones. Vamos a limpiar nuestra pantalla y ahora realizamos la primera medida. Activamos la luz láser, ahí lo tenemos, y realizamos la primera medición. Ahora restamos, signo menos que también aparece en la pantalla. Realizamos la siguiente medición y el resultado es la diferencia de esas dos medidas. Ahora veremos la medición continua. Limpiamos nuestra pantalla y la medición continua sirve para ir midiendo mientras nos vamos moviendo. Y el instrumento va marcando la medida en todo momento. Para eso presionamos por un segundo este botón y ahí nos sale máximo y mínimo, que luego lo estaremos viendo. Entonces ahí vemos que nuestro instrumento va marcando la medida en todo momento. Presionando este botón lo podemos detener. Por ejemplo, lo detenemos en 70 centímetros. Ahora vamos a ver para qué sirven estas dos medidas, el mínimo y el máximo. Primero, el máximo. Por ejemplo, aquí tenemos dos paredes y la distancia mayor es el punto donde estas se unen, o la bisectriz. Entonces colocamos en medida continua y vamos recorriendo y lo detenemos en cualquier momento. Y aquí tenemos una medida máxima que corresponde a la unión o a la bisectriz de ambas paredes. Bien, ahora vamos a ver la distancia mínima. Eso, por ejemplo, en una pared. Entonces, la distancia más corta es la que queda perpendicular a la pared. Activamos nuestra medida continua y vamos recorriendo y lo detenemos. Entonces, la distancia que queda perpendicular a la pared es la distancia menor o la distancia mínima, que lo tenemos aquí. Muy bien, además de realizar las mediciones en metros, nuestro instrumento también puede medir en pies y pulgadas. Entonces, para cambiar se presiona este botón con la letra U. Y la otra característica aún más valiosa de nuestro instrumento es la capacidad de poder guardar las 20 últimas mediciones. Y para acceder a ellas presionamos este botón hasta llegar a este símbolo de almacenamiento. Y ahí tenemos la 20ª medición. Y vamos con estos dos botones accediendo a las demás. Bajamos y podemos subir. Bien, una cosa muy importante, cuando estemos en esta opción, tener cuidado de no presionar este botón, porque estaremos eliminando las medidas almacenadas. ¿Sí? Bien, entonces para seguir midiendo, solo presionamos este botón. Ahí salimos del lugar de almacenamiento y seguimos midiendo. Y por último, y no menos importante, si queremos borrar los datos almacenados, vamos aquí, accedemos al lugar de almacenamiento, que lo tenemos aquí,
y presionamos este botón, y con cada presión que realizamos estamos borrando un dato. Lo vamos a borrar los 20 y nos queda vacío la memoria. Bien, y para apagarlo solo presionamos por un segundo este botón y nuestro instrumento se habrá apagado.